Correcto. Entonces, vamos a compartir lo que es ahora, lo que es la exposición. Como les decía, en esta ocasión vamos a ver lo que son las derivadas parciales, muchachos. Hay que entender varias situaciones importantes, ¿no? Primero que nada, nuestros profes en semestres anteriores nos hablaron sobre las derivadas, ¿no? Y si ustedes recuerdan, las derivadas pues tienen muchos significados, aunque vayan a lo mismo, ¿no? Algunos profesores nos dicen, es que es una derivada, es una recta tangente. Otros nos dicen, es que una derivada es una porción que se retira de un todo, ¿sí? Otros nos dicen que las derivadas de alguna manera implica un límite, entre otros conceptos que pudieran haberles dicho. En realidad, pues una derivada para nosotros, pues sí, cierto, es una tangente, es un grado de inclinación, es una recta tangente, o sea que toca un solo punto, pero que tiene un grado de inclinación. Y la idea, o qué tanta velocidad recorre un punto hacia el otro con ciertos parámetros o límites. Entonces, cuando nosotros tenemos de alguna manera lo que son las derivadas parciales, esto surge porque vamos a tener dos variables, o sea, ya no es una sola variable con la cual nosotros estamos simplemente derivados, sino que tenemos dos, tenemos una función que puede tener x, y, z, la que ustedes quieran. En este apartado, nosotros vamos a ver que la derivada de una función de una variable cuando está y igual a f de x, ya saben que esto es lo mismo, siempre se va a dar por un límite de un coeficiente de una diferencia. Entonces, este sistemita que está aquí, déjenme ver si ahora me permite rayar, porque ya ven que hay veces no se deja. A ver, este sistemita que está aquí, muchachos, es el antecedente a lo que se conoce como la derivada, pero o en su defecto es el que nosotros consideramos que es una derivada. ¿Por qué? Porque decimos que dy en dx es igual al límite cuando el denominador, letra que sea, delta de x, aquí en este caso es una h, depende del autor, tiende a cero. Esto significa que tiende a cero, significa que se va a acercar al cero, más no es el cero. Por eso, mucha gente cuando nos dicen, es que tú evaluaste directamente el cero, o porque digo, pues nomás le sustituyo el cero y ya, es cuando nos dicen los profes que es incorrecto, porque dice que va hacia el cero, no es que sea el cero. ¿Hasta ahí somos claros? Sí. Ok. Entonces, ¿qué pasaría si estos elementos de aquí, porque aquí es para una variable, qué pasaría si ahora en vez de una variable fueran dos cosas diferentes? Nuestra lógica nos dice que pues tendríamos que derivar primero para un elemento y después para el otro elemento. Y así es como surge la idea de lo que es una derivada parcial que se le conoce como de primer orden. Entonces, primero que nada, nuestra función cambia a esto que tiene x y y. Entonces, lo que tengo que hacer con la derivada parcial es eh, pues hacer precisamente ese límite para cada uno de ellos. Entonces, para esa primera derivada parcial, primero lo voy a agarrar el símbolo. El símbolo cambia, ya no es igual el elemento. Este parece como una especie de 2 que no termina. Un 2 manuscrito. Y primero se hace con respecto a X y después se hace con respecto a Y. ¿Qué diferencia hay entre uno y el otro? Bueno, la diferencia, a ver, la diferencia que existe es que en la de la X, la evaluación o el incremento es en X y en el otro, la evaluación o el incremento es en Y, independientemente que la función original se esté restando. Si se fijan, en la primera es X más H y en la segunda es Y más H y siempre la función original se llama Z, o sea, ya no se llama como común,
Aquí me dice que el valor siempre lo vamos a manejar con una tercera variable, que es z, y tiene su lógica. Si nosotros manejamos x y y como si fueran los ejes, quiere decir que z sería nuestro tercer eje, y entonces eso es lo que se hace. Y obviamente esto es siempre y cuando ese límite existe. ¿Cuándo podemos decir que los límites no existen, chavos? A ver, Carlos Ventura, dígame cuándo es cuando el límite no existe. No te escuché. Es que se te oye bien bajito, no sé si sea por el audífono. Ah, digo que cuando es igual a 0. Cuando es igual a 0 es cuando el límite no existe, y tienes razón, porque existe una indeterminación, ¿verdad? Bueno, entonces, esto que acabamos de mover aquí o que acabamos de ver, esto de aquí es, pues a mí me gustaría que le tomaran un pantallazo. ¿Por qué? Porque esta es la derivada parcial de primer orden con respecto a un punto que se encuentra en X, perdón, un punto X que está en X y Y, o sea, en dos variables. Y obviamente porque hace referencia a los dos, estos numeritos ya saben que hacen referencia a las ecuaciones que corresponden. Uno es con respecto a X y otro es con respecto a Y. ¿Ya lo hicieron? Listo. Vientos. Entonces puedo pasar a la siguiente diapositiva. Basados en eso, tenemos una especie de guía, si lo quieres ver de esa forma, y entonces esta guía nos habla de que existen reglas de formulación. Nosotros podemos hacer las derivadas parciales ya sea por el principio del límite o podemos hacerlo como nos enseñaron antes, con las derivaciones, tomando en cuenta las reglas básicas de los múltiplos, de los constantes, la suma, la resta, los productos, las divisiones, las potencias y obviamente la regla de la cadena. La regla de la cadena, ¿en qué consiste, muchachos? Pues que voy haciendo la derivada con respecto a una variable, pero me quedan las variables que serían una siguiente derivada de otro tipo de elemento. Entonces, aquí yo tengo que aplicar que para una parcial de una función ordinaria con respecto a x, debo yo utilizar todas mis estrategias que me enseñaron para poder obtener lo que es la diferencial o la diferenciación ordinaria con respecto a la x para que me quede pendiente la letra y. Pero si nosotros estamos calculando en la función lo que es la parcial en y, entonces lo que me va a quedar pendiente es la x. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo trabajar primero la x y luego la y o viceversa. Y el resultado debe quedarme igual. ¿Hasta ahí soy claro? Sí. Ok. Y aquí tenemos un ejemplo. Creo que es más fácil entenderlo así. Primero que nada, muchachos, a este tipo de función que les voy a encerrar aquí, ¿cómo le llamarían? ¿De qué tipo de función es esto? Polinomial. Correcto. Bien, José Alfredo. Qué bueno que sí le pegaste a la estudiada. Entonces, sí tiene razón, Alfredo. Y sí es polinomial. ¿Y por qué es polinomial? Porque tiene 1, 2, 3, 4 elementos o 4 monomios que están agrupados con el símbolo de más. Me piden un inciso A que saque la parcial de la X y en el inciso B una parcial de Y. La lógica es que este elemento, si se fijan, está separado, son 1, 2, 3, 4 derivadas. En este de aquí, la derivada sería 12x cuadrada y cuadrada, porque se deriva aquí, y en este elemento sería menos 8x. Aquí no le afecta, pero esta y se me convierte en una constante, porque no hay un elemento x, ¿sí? Y pues es un número, y el número es, al ser una constante y al aplicar la derivada, aunque sea con respecto a la x, pues se me hace cero. Esa explicación
me lo están diciendo aquí, que esto se vuelve constante porque la X o la variable que a mí me interesa o la de análisis es precisamente donde estén las X, quedando como resultado simplemente lo que está aquí, cuando es con respecto a X. Ahora bien, ¿qué pasa con la Y? Pues yo tengo que hacer lo mismo. Ahora en vez de agarro mi función original y en vez de agarrar lo que es la X, ahora agarro la Y. Y entonces lo que se deriva es el elemento y todo lo que no tenga Y, pues se va a considerar como una constante, eliminándolo, y así me queda este elemento de aquí, que ese es el resultado, ¿sí? Entonces ahí yo ya estoy cumpliendo con lo que es la derivada parcial tanto de X como de la letra Y, así de fácil. ¿Tienen algún inconveniente con ello? No. Bueno, Sergio no tiene inconveniente. ¿Y los demás? Nope. Se están Por el momento no. está regresando a las explicaciones que les dieron en primer semestre, en cálculo diferencial. ¿De acuerdo? Obviamente, muchachos, hay que recordar que estos elementos polinomiales, pues también se pueden convertir en vectores, ¿verdad? Y al convertirlo en vector, pues nomás adapto esto para que se pueda sacar la derivada, ¿no? ¿Puedo continuar, muchachos? Sí. Ok. Sí, profe. Aquí tengo algunos elementos alternos que tenemos que reconocer. Pero ¿dónde los pongo ustedes? Acá. Ese símbolo alterno, si se fijan, es que yo tengo la parcial de z con respecto a x, o como, porque no podemos ir de z en dx, o tal vez sí, pero se le conoce más bien como parcial de z con respecto a x y parcial de z con respecto a y. Y se puede presentar con otra simbología. ¿Como cuál es la simbología con respecto a esa función? Bueno, la podemos mencionar como parcial de z con respecto a x, o la parcial de la función con respecto a x, o a lo mejor lo pueden encontrar como z subíndice x o f subíndice x, porque es muy común que esto aparezca en las bibliografías, tanto para x como para y. ¿Sí me explico? Es importante también saber que lo que son los operadores. Esos operadores, muchachos, espérenme, se me fue. Esos operadores no es otra cosa más que la simbología. Si se fijan aquí, este elemento de aquí, nada más que ya no me dejó escribir, resaltarlo, ahí está. Este símbolo de aquí es el símbolo de parcial, pero si se fijan aquí, no se encuentra la X o la Y como está aquí, o la Z. ¿Se fijan? Pero hace referencia a la misma función porque ahí está escrita la función o el pedazo que está o que se tiene que hacer esa derivada parcial. ¿Sí me doy a entender? Chicos. Sí, profe. Ok, como pueden darse cuenta, muchachos, aquí la parcial con respecto a y de estos dos elementos, bueno, ustedes han de recordar que la derivada de una exponencial es la misma, pero se deriva lo que está en la parte del exponente, en este caso la variable, ¿verdad? Entonces, normalmente me queda la misma cantidad. En el caso del siguiente elemento, como es con respecto a y, yo tengo que basarme que la letra y es la parte que se utiliza. También se supone que esta sección es parte de la de aquí arriba. Para darme a entender mejor, cuando yo derivo esta sección, que es EX cuarta, Y quinta, pues yo tengo que, la regla me dice que me quede exactamente la misma por la derivada de lo que está arriba. Eso es lo que me está dando a interpretar esta sección, que se las voy a resaltar, porque a lo mejor se pudieron haber confundido con como está escrito. ¿Sí me doy a entender? Una vez que se deriva la parte del número de lo que es el exponente,
como es con respecto a y, este elemento de aquí, si se fijan, pues se tiene que derivar a fuerzas. ¿Y cómo se hace una derivada, muchachos? Chicos. Hola. Sí reconocen, qué caray, se bloqueó esta cosa. Sí reconocen cómo se hizo, cómo se hace este tipo de derivada. Porque la de arriba no es problema. Sí se fijaron en eso, ¿verdad? Que si yo tengo la parcial de x cuadrada menos y cuadrada, pues ¿a quién le voy a sacar la parcial con respecto a x? Pues a la x. Y la y pues se convierte en una constante. Se deriva la parte de la x, que es 2x, y ese es el resultado. Pero si la parcial es x a la cuarta y quinta, aquí me dice que tengo que poner lo mismo, aquí está simbolizado, no está hecho absolutamente nada. Aquí está otra vez colocado. Obviamente la x cuarta queda, se tiene que derivar la y quinta, y este elemento de aquí pues ya queda como 5y cuarta entre esto. No sé si se comprenda o lo tengamos que hacer en el Pine. Ustedes díganme. Pues si es posible hacerlo, profe, porque Sí, está profe, medio sí, revoltoso. profe. Yo digo Sí, que del profe, Pine. hay que hacerlo en el Pine. Ok, se lo dejen conectar la tableta para hacérselos en el Pine. Eso me indica, muchachos, que no tienen mucha práctica en lo que son las derivadas, ¿verdad? O por lo menos, como se dice hace mucho tiempo, pasaron la materia de noche. Pero ahí voy. Ahorita Lo que pasa ahí es que está extendida lo que sería la explicación es que está extendida o está señalada por partes o pieza por pieza para que lo comprendieran ustedes. Pero ahorita se lo dejen conectar y que se active, y con mucho gusto se los explico. Aquí está esta cosa. A ver. Voy a dejar de presentar esto para activar el Pine, ¿ok? Y ahorita lo actualizamos. A ver, ¿dónde está el Pine? Tan, tan. Permítanme un segundito. Voy a ponerle pause para que eso no salga. Okay. Entonces, muchachos, voy a compartirles ahora en el... Mande. Ahí está el Pine. ¿Ya lo logran ver? Sí, Ya. Sí, profe, ya se ve. Ok. Vamos a la primera parte. Perdón. Vamos a la primera parte. Lo que se encuentra en esta sección. Fíjense ustedes, muchachos, que aquí yo tengo, esta es mi f de x, y. Y aquí me está pidiendo que lo haga con respecto a la x, ¿sí? Obviamente, aquí lo que hicieron fue separar los dos elementos. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió aquí? Bueno, pues este es el que se va a derivar, y al derivarlo, este se convirtió en una constante. Uy. ¿Sí? Y por lo tanto, la derivada o la regla me dice que la derivada de una constante con respecto, en este caso, de x, es igual a 0. No así con respecto a este, porque me dice que la derivada de una variable, la que sea, al cuadrado, en este caso con respecto a x, pues esto sí tiene, que sería igual a 2x. Es por eso que les aparece esta cantidad menos esta, y queda como resultado esta. Pero esto no es el problema, ¿verdad? El problema que a ustedes se les complicó fue acá. Han de recordar que la derivada de una exponencial con una variable con respecto a esa misma va a ser igual a e a la e misma, o la misma variable, por la derivada de la variable que estaba aquí arriba, que es esta, con respecto a esa variable. Esto es lo que están haciendo. Entonces,
si yo tomo en consideración esta parte de aquí, me dice que la parcial con respecto, en este caso, y, ya no es la x, es e a la x a la cuarta, y quinta. Si nosotros aplicamos esta directamente, yo la puedo reescribir como que el primer resultado es e a la x cuarta, y quinta, ¿sí? Por la parcial con respecto a y de lo de aquí arriba, o sea, x cuarta, y quinta. Obviamente se está multiplicando, ¿no? Entonces, yo ya me olvido de este pedazo de aquí y ahora me voy por acá. ¿Sí me doy a entender? Y le voy a cambiar de color porque ahora voy a agarrar esta parte y la voy a poner aquí abajo. Esto lo reservo, me queda pendiente ahí, ¿ok? Entonces yo tendría la parcial de x cuarta y quinta, ahí está, con respecto a la parcial de y, esto significa que es una multiplicación, muchachos, ¿sí? Porque tengo una constante, acuérdense que la y es un elemento variable, pero entonces la x se me convierte en una constante, entonces tengo una constante por una variable. Entonces, perdón, entonces yo tendría x cuarta por la parcial de y quinta sobre la parcial de y. Esto es lo que está ocurriendo. Si yo resuelvo este ejercicio, me va a quedar que es 5x cuarta y, y cuarta, ¿sí? Entonces yo ya tengo esa parcial hecha con respecto a y. Entonces, ¿cuál sería mi solución? Ah, bueno, para lo que nosotros conocemos como parcial de e a la x cuarta y quinta con respecto a la parcial de y va a ser igual a e x cuarta y quinta multiplicado, ya sé que lo pongas aquí o que pongas aquí el 5, no importa, yo lo voy a poner aquí, 5 x cuarta y cuarta. Se puede poner aquí o lo puedes poner aquí el 5, no importa, porque como es una multiplicación, al final de cuentas se tiene que hacer la operación. Y esto es el resultado de lo que nos está pidiendo el problema, que si se fijan es lo mismo que está aquí. Que de hecho, aquí, si se fijan aquí puso 5x cuarta y cuarta y yo nomás puse el 5, luego puse la e a la x cuarta y quinta y dejé al final la x cuarta y cuarta. O sea, así como está y así como yo lo hice, es exactamente lo mismo. ¿Sí me explico? Porque cada uno de los elementos es una multiplicación. ¿Ahora sí ya les quedó claro? Ya, profe, mucho mejor. Ok, de acuerdo. Entonces, a ver, voy a dejar de proyectar esto. Voy a parar.